ministrar, Sabina y la hermana Clara, ¿verdad? Que van a estar con nosotros. Son gente de Dios, gente que Dios utiliza. Y yo estoy esperando que Dios se manifieste tremendamente en esa reunión de mujeres. Para mayor información, usted puede comunicarse al 849-250-9085. Si usted quiere ir ese día casi ninguna iglesia tiene culto, a menos que tenga un retiro. Pues tómelo como un retiro y de una vez va y me visita. Aquellas personas que quieren conocernos personalmente, pues ese es un gran día, el 10 de mayo, en la calle Rafael Hernández, número 1, en el ensanche Naco, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos nuestra magna actividad de mujeres. Y yo voy a estar allí porque como soy el pastor me la tengo que gozar también. Y tengo que velar. Tiene licencia para estar y ahí. traer el balance, porque cuando hay mujeres empoderadas como que hace falta el balance. Bueno, excelente. Y saludar también a las personas que están en el área norte del país, porque me quedé en los de Punta Cana. Los del área norte, El Cibao. el Cibao, también están en sintonía. Y bueno, los de la capital. Hoy hay un día hermoso, caluroso aquí en la capital y estamos contentos de estar aquí. Bueno, hoy yo quiero hablar acerca de este pasaje que lo conocemos, ¿verdad? Porque las Biblias Reina Valera pues le pusieron, la separaron ahora. Antes no tenían separaciones ni capítulos ni versículos, todo estaba junto, pero luego hicieron esto que ha sido de bendición porque así podemos detenernos y no leer como el papagayo, sino saber el tema de lo que se está hablando y poder digerir, procesar y dejar que esa palabra cumpla su cometido de ser viva y eficaz en nuestra vida, traspasar hasta lo último y dividir nuestras emociones de nuestro espíritu y que sea alimento a nuestra vida y nuestra alma. Bueno, y hablamos acerca de esta gran pregunta que le hace este escriba. Mire cómo dice la escritura en este momento. Dice de la siguiente manera. Y me gustaría, Loreni, que te envuelvas, ayúdame a leer aquí Lucas 10 del 25. ¿Cómo dice ahí? Vamos a buscar la palabra Lucas 10. Ajá, Lucas 10 del 25 al 37. Al 37. Okay. Pero vamos leyéndolo poco a poco. A mí me gusta hacer, ¿cómo se dice esto? Esto se llama mensajes... Le digo ahorita, hay diferentes tipos de mensajes, se me va a la mente, pero ahorita me viene. Ok, dice, y he aquí un intérprete de la ley. ¿Un qué? Intérprete. Importante eso. De la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro. ¿Para qué? Para probarle. Ok, siga. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sigo el 28? Pastor? Sí. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Muy bien, vamos a pararlo ahí. Fíjate qué interesante que en estos primeros versículos hay cosas que tenemos que resaltar. Lo primero que hay que resaltar aquí es lo siguiente, que este era un experto de la ley, ¿verdad? Un experto de la ley, en otras palabras, déjame ver si yo consigo aquí, porque es que... Mientras repetimos el versículo, lo leímos en Lucas 10 del 25 al 37 para los que están tomando notas por ahí. Sí, hermana Luz, yo espero que esté ahí pendiente a todo lo que estamos hablando y toda esa gente, ¿verdad? Que se da cita en esta hora. Ok, mira, he aquí un intérprete de la ley. Si era un intérprete, obviamente tenía que ser una persona versada en cuestiones de la palabra o de la escritura que tenían los judíos. Pero vino con una intención para probar al maestro, dice la versión Reina Valera, para que la gente esas mujeres que no han leído otra versión, pues se adapten a esta. Y pregunta, y mire, si la pregunta es para probarla, para probar al Señor, pues obviamente usted tiene que entender que querían agarrar en pifia en cuanto a interpretación de la Escritura al Señor.
Si vino para probarle, ¿probarle en qué? Pues vino a probarle a ver si el Señor tenía la misma línea de interpretación correcta de la Escritura. Y el Señor le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le hace una pregunta, contesta con otra pregunta. Me gustó. Claro, porque al maestro no había forma de agarrarlo. Le dice, ¿y qué está escrito en la ley? Vamos a ver, tú estás buscando probarme a mí, a ver qué yo creo, yo quiero saber. Yo voy a interpretar lo que tú crees. Claro. Yo voy a interpretar lo que tú crees. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? Pero antes de eso, hay algo bien interesante que yo no me puedo callar, porque es que, Loneni, yo veo las redes sociales y los otros días vi un video de un amigo mío, compañero en el ministerio, wow, que lo puso tan brillante. Yo voy a ver si me lo aprendo de memoria. Pero él estaba hablando que hoy en día el nuevo discipulado no es en la iglesia, es en YouTube. La gente está detenida en YouTube oyendo a todo el mundo que tiene algo que decir. Porque hay muchos teólogos hoy en las redes, muchos pensadores libres en las redes. Hay mucha gente en las redes que sienten un deseo y lo interpretan como de Dios, de decir algo que Dios le ha revelado a ellos. Hay mucha revelación. Hermano, mire, por eso es que a veces uno se tiene que quedar callado ante estas personas conservadoras de la academia que reprenden a uno y dicen, no hay revelación ninguna, porque es verdad, no hay revelación ninguna. Mentiras del enemigo. La revelación ya está dada. Es Cristo Jesús. Y Cristo estableció que la palabra era la revelación perfecta, punto. Lo demás es iluminación. Lo que hoy esta gente llaman revelación es ilumina. No se deje coger de tonto. Hay mucho palabrero, hay mucha gente que lee libros y decide pensar como otro. Lo adoctrinó y ya eso es todo. Pero la palabra es clara, precisa, por eso hay reglas para interpretarla. Entonces, ¿qué buscan esta gente? Pues esta gente buscan dividir nuestro pensamiento a entender y a pensar que hay otra cosa más allá. ¿Y por qué yo digo esto? Porque fíjate, aquí queda por sentado y tira por tierra todo ataque contra el Nuevo Testamento y la vida eterna, porque aquí este escriba le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, que esta persona tenía que ser de la línea de pensamiento farisaica, porque los fariseos eran los que creían que había una vida eterna. Los saduceos pensaban que no, que todo se acababa aquí. Pero los fariseos y la mayoría del pueblo que estaba en los tiempos de Jesús creía en la vida eterna. Y sobre este particular, Jesús se pronuncia. Por lo tanto, para aquellos que le quitan la divinidad a la persona de Jesús, Jesús está hablando acerca de una vida eterna. Porque si Jesús no fue Dios y hombre, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Murió? Y si murió todo lo que pasó ahí y no resucitó. Se niega por automático, por default. Tienen que negar la resurrección. ¿Me explico? Pues, por lo tanto, aquí Jesús está hablando y diciendo que hay una vida eterna. Y ya había una conciencia y un entendimiento de que había vida eterna. Esto establece un principio teológico de lo que se llama revelación progresiva. Porque si usted lee, porque ahí es donde a veces viene la mala interpretación de la escritura, cuando tú has oído esto, que se usa un texto fuera de contexto. Por ejemplo, cuando se está hablando de qué pasa cuando uno muere, por ejemplo, cuando uno muere, ¿qué pasa? Pues hay diferentes corrientes de pensamiento. Hay una que establece
y la de nuestros amigos testigos de Jehová, no, los adventistas. Ellos establecen que uno va a un sueño y hasta que Jesús no venga y resucite los muertos, pues ya esa persona está en un sueño ahí. ¿Ves? No, que la vida después de la muerte comienza en la resurrección a lo último. Okay. Hay otra escuela de pensamiento que entiende que no. Hay otra escuela de pensamiento que yo creo que es la mayoría de la cristiandad, que cree que automáticamente tú mueres, tu cuerpo va a la tierra, pero tu alma sigue viva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los textos que se utilizan para por ejemplo, respaldar cada para teoría, respaldar cada posición, ¿verdad? Pues mire, la de los que piensan que el alma hay, pues usan textos del Antiguo Testamento usando a David y a Salomón diciendo: no permitas que yo vaya al Seol donde no hay más memoria, y Salomón dice donde ya la obra terminó y no se puede hacer nada. Y eso es una verdad. Yo no estoy contradiciendo la palabra. La interpretación es lo que es incorrecta. Porque lo que está diciendo Salomón y lo que está diciendo David es verdad en el plano terrenal de este mundo que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que en el mundo espiritual tú estás vivo. Porque ¿qué dice la carta a los Hebreos? Dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y el juicio qué es? Pues mira, tú en vida, porque así fue que lo estableció el Señor, en vida tú vas a decidir dónde tú quieres pasar tu eternidad. O en la presencia del Señor, o alejado de su presencia y cercano al sufrimiento eterno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que uno tiene que entender, yo soy de los que pienso que tú cierras los ojos naturales aquí y rápidamente tus ojos espirituales se abren. Y esa va a ser la prueba. Para mí ese es el juicio. Sí. ¿Te acuerdas de aquella que hacía así? Pues yo creo que cuando tú cierras los ojos aquí, los abres al mundo espiritual y te encuentras con Dios. Te encuentras con Dios rápidamente. Eso del túnel y qué sé yo, eso es una experiencia personal de la gente. Pero yo creo que uno muere y tu alma vuela. Va directo. Directo a la presencia. Tú te das cuenta que el mundo espiritual es tan real o más real del mundo en que nosotros vivimos. Uh-huh. Y si nosotros hemos entendido como cristianos que Dios tiene unos atributos que lo hacen ser Dios, y uno de ellos es que es omnipresente, que está en todo lugar, pues hermano, no hay espacio para correr. No hay espacio para ir para donde sea. Porque si Él está en todo lugar, el momento que tú trasciendas este mundo terrenal a ese mundo espiritual, te vas a encontrar ¿con quién? Con el que ocupa todo espacio. Y es importante entender de que hay una vida eterna. ¿Sabes? Que esto no concluye aquí. Que nosotros estamos aquí decidiendo dónde vamos a pasar la eternidad. Este es el tráiler. Exacto. O sea, cuando tú usas un texto como ese del Antiguo Testamento, se te está olvidando de que la progresión de la revelación de esa escritura la tienes que buscar en la misma escritura, porque es el primer principio de hermenéutica, que es la ciencia que interpreta la Biblia, que dice que la primera fuente de interpretación debe ser la palabra del Señor misma. Entonces tú oyes esta escritura, oyes otras escrituras donde el Señor, porque no tan solo esta, el joven rico, y cuando Jesús habla de Lázaro y el mendigo, Lázaro y el rico, ¿verdad? Nos está estableciendo una revelación progresiva de lo que iba a ser. Le voy a dar un ejemplo más claro de esto, para que siga creando controversia y sigan viniendo las llamadas y las preguntas. Mire, hay cosas que dice el Antiguo Testamento, por ejemplo, el estatuto perpetuo es por la eternidad. Pero sin embargo, después cuando tú lees el Nuevo Testamento y te das cuenta de que eso que se escribió allí tiene una revelación progresiva que nos va llevando a lo que es perfecto. Porque acuérdese que el Antiguo Testamento era la proclamación
de nuestro Señor Jesucristo, y el nuevo es la manifestación. Y Pablo establece, y Pablo es el arquitecto y perito de lo que es, de las bases de la iglesia de Jesucristo. Pablo establece que en Cristo está que toda la sabiduría, toda la revelación, todo el conocimiento, todo está en Cristo. Cristo, por eso la palabra favorita de todas las cartas de Pablo es en Cristo. Fuimos bendecidos con toda bendición celestial desde antes de la fundación del mundo. En Cristo, todo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Busque todos los versículos. Y Pablo acentúa en Cristo. ¿Me expliqué? Claro, claro. Estoy emocionado aquí. Y eso, que estamos más que en la introducción. Pero aquí lo que tenemos que entender es que esta persona viene tentando a Jesús, y nosotros hoy somos recipientes de toda esta sabiduría y esta iluminación que nos trae esta escritura. Porque ellos vivieron la historia y nosotros estamos aprendiendo de la historia. Y le dice que tengo que hacer, mira, ¿qué es lo que está escrito? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Fíjate, esa parte de con toda tu mente es añadida por Cristo en el Nuevo Testamento. Es añadida por Cristo, no por la gente que le dio la gana, por Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, Loreni? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los tiempos de Cristo ya la gente tenían un pensamiento mucho más elevado que la gente de antes. ¿Por qué? Porque los griegos habían conquistado el mundo culturalmente. Y con su pensamiento griego habían permeado a toda la civilización de aquella época, y todavía estamos bajo esa influencia griega. Porque tú ves que la gente hoy cita a Sócrates como si nació los otros días, a Platón, Aristóteles y toda esa gente. Y estamos hablando de Homero y de la Ilíada y la Odisea y todo ese tipo de cosas. Y pues, para que tú veas que estamos hablando de gente de 200 años antes que Cristo. Y Cristo 2000 y pico de años. Para que la gente vaya entendiendo. Y Cristo aquí pone con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Bueno, lo primero es que Jesús le dice a este hombre que viene a tentarlo, lo pone a hablar, a ver, ¿en qué línea es que tú estás? ¿En qué línea es que, qué es lo que tú quieres saber? Y el hombre le dice: bueno, yo quiero saber qué yo tengo que hacer para dar la vida eterna. Y el Señor le dice: pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes piensan. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están hablando. Y aquí Jesús es congruente con lo que dice en otra parte de la Escritura, cuando la gente le reclama a Jesús que los fariseos y los escribas y los sacerdotes ponían carga en ellos que ellos mismos no podían llevar. Y Jesús le dice: mira, ustedes resuelven el problema haciendo lo que ellos dicen y no haciendo lo que ellos hacen. Wow, y eso está poderoso, Loreni. Porque si yo me tengo que ir de aquí ahora, lo único que yo quiero resaltar es eso. Que hoy hay mucha gente diciendo muchas cosas que no vive. Diciendo muchas cosas que no vive. Que no vive y que no practica. Y por eso vemos sorpresas. Porque el que vive lo que predica está rodeado. El que vive lo que predica está rodeado por esa presencia de Dios que no le permite. Mira, ¿sabes lo que dice la palabra en Tito? Dice que la gracia te enseña a no pecar. A diferencia del concepto que tenemos hoy, que la gracia es para cuando pecamos. Pues Tito dice que la gracia nos enseña a no pecar. En otras palabras, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando el Señor ha transformado tu vida, lo primero que llena tu corazón es tu ser, entender el amor que Dios ha derramado sobre ti sin tú merecerlo.
sin tú ser merecedor de ese amor y esa misericordia del Señor, tú empiezas a reconocerla. Y eso te hace ser agradecido, te hace ser comprometido, te hace ser obediente, te hace ser alguien que quiere más de ese amor y de esa gracia. Y eso te enseña a mantenerte firme. Mire, yo le voy a decir algo. Las personas, los ministerios, ¿verdad? Los ministerios, específicamente los ministerios varones y las mujeres también, que cargan cargan algo fuerte de parte de Dios, cargan una unción poderosa y tienen un ministerio poderoso, tienen un problema. Y el problema es que la gente se enamora de la unción de esa gente. Ciertamente. La gente se enamora de esa unción. Entonces, si tú no puedes entender que toda esa gracia que Dios te ha dado tiene un precio, el precio de negarte a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando de momento se traspasa, o sea, cuando se cruza esa línea y la persona logra penetrar a ese ministerio, sea mujer o sea hombre, y ese hombre flaquea o esa mujer flaquea de pensamiento, te voy a dar una llave que va a abrir un portón del cielo para tu vida. No pienses en las falencias que tú puedes tener, o sea, en las necesidades, en los errores de tu cónyuge, o las cosas que tú quisieras que tu cónyuge hiciese para satisfacerte y darle rienda suelta para después tener una justificación por qué te caíste de la gracia, porque aquí nadie, o sea, en otras palabras, uno siempre tiene que pensar qué ha hecho Dios por mí. O sea, Lorena, yo te puedo decir una cosa. Ahorita hablábamos fuera de cámara, fuera de la cámara, ¿verdad? Y del micrófono, el hecho de que tú naciste con ese don de hablar, de la retórica y la homilética. Pero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ese don que te dio el Señor, hoy en día, tú lo estás usando para ganarte la vida. Exacto. Y lo más grande es, Lorena, dime tú, a lo mejor estoy equivocado, que lo más grande de un individuo es poder utilizar algo que domina y ganarse la vida. Sí. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, tú llegas aquí y estás en tus aguas porque lo tuyo es hablar y hablar bien y comunicar. Exacto. Yo disfruto mi trabajo. ¿Verdad que sí? Claro. Eso es lo más grande. Ahora bien, tú disfrutas tu trabajo. Entonces, si viene algo que va a atentar contra ese trabajo, ¿en qué tú debes pensar? ¿En cómo evitar eso? Claro, porque te están quitando lo que tú disfrutas y lo que tú sabes hacer. Entonces, cuando un ministro o una mujer de Dios viene la tentación, piensa que te están botando, tú misma te estás botando de tu trabajo. Y es triste, ministros que tienen ya 50, 60 años, que no van a ser empleados por nadie. Y yo no sé, pero la gente de antes no es como los de ahora, que las iglesias están organizadas y los pastores ya tienen su retiro. La gente antes era picando piedra, no tenían ni seguro médico, no tenían ni un plan de retiro. Y usted sabe lo que es uno a los 50 años, 50 y pico de años, 30 años del evangelio y descocotarse y lo destituyan de su pastorado. ¿Qué usted va a hacer? Sembrar plátano en su finca, si es que la tiene. La mayoría no tenían nada. Entonces, cada vez que venga esa situación, uno debe pensar qué Dios ha hecho por mí. ¿Por qué? Porque a quien tú le fallas no es a los hombres, tú le fallas a Dios. Y el fallarle a Dios es lo más triste. Pregúnteselo a Pedro, que después que el gallo cantó 3 veces. Lo negó 3 veces y le dolió. Que si le dolió. Porque mira la escena.
Pedro niega al Señor y automáticamente suena la trompeta, porque el cantillo del gallo era como una alarma que sonaba el ejército para el cambio de guardia romana. Y esa trompeta se oía en todo lugar. Cuando esa trompeta sonó, dice que el Señor venía saliendo por la puerta. Y se cruzó la mirada de Jesús con la mirada de Pedro. Y yo me imagino esa mirada de Jesús mirando a Pedro. Como viste. Quizás no viste, pero mirándolo fijamente y Pedro recordar aquello que él le dijo antes de que cante el gallo, me negará. No, y no tan solo eso, sigue la escena emocional. O sea, no había tiempo para Pedro pedir perdón en ese momento. Porque Jesús iba llevado hacia donde Pilato. Y lo más seguro iba fuertemente custodiado. Y lo más seguro que ya Jesús tenía un rostro, el rostro lo tenía medio desfigurado por el puñetazo que le dieron. Porque te acuerdas que le dijeron, dime quién te está dando. Y todo ese tipo de cosas. O sea, se me está acabando el tiempo, Señor. No entré en esto de los samaritanos, pero mire, vamos a redondear, vamos a finalizar esto. Esto es interesante porque entonces Jesús le da la teoría y la práctica es Jesús haciéndole una historia a aquel hombre. Le dice, mira, vino un hombre solo, venía caminando de Jerusalén para Jericó. Ese camino era bien difícil porque Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar y Jericó está abajo 400 metros debajo del mar. O sea, que tenían que bajar 1200 metros. Estamos hablando de casi 4000 pies de altura en un camino estrecho bajando por una montaña. Y ahí era peligroso ese camino y dice que ese hombre samaritano se escocotó por allí y quedó tirado por allí. Y pasó un sacerdote y no le hizo caso. Pasó un levita y no le hizo caso. Y pasó un samaritano y se detuvo. Entonces, ¿qué pensó el sacerdote? El sacerdote pensó en lo que decía la ley. Si lo tocas, te haces inmundo porque tiene sangre. Y tú no puedes tocar un cuerpo con sangre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que a veces nuestros dogmas y nuestras doctrinas y nuestros ritos nos incapacitan mentalmente para lo que Dios quiere. Wow, ciertamente. Segundo, el levita. El levita decía, ese se acercó un poquito más y lo vio. Y dijo, contra, está malo, pero aquí han hecho un montón de trampas que uno se tira al muerto para otro asaltar a otro. Ese pensó en su seguridad personal. Hay veces que nosotros pensando en lo que es correcto. Pero el último no tenía mucha teología, no tenía mucha doctrina, pero tenía amor. Y dijo, esto no se puede quedar así. Se lo dejo para la próxima, que el Señor te bendiga. Ojalá nosotros tengamos el corazón del samaritano y la letra del sacerdote y del levita. Equilibrio y combinación.